Bienvenida, bienvenido a este espacio de transformación. Soy tu host, Lorena Cuendias, fundadora de Mujer Alquimia y de Somatic Lab. Como bióloga y terapeuta psicocorporal, mi trabajo se centra en el cuerpo, el sistema nervioso y la resolución de trauma desde un enfoque somático. Aquí te ofrezco recursos, guía y acompañamiento para que puedas regresar a tu cuerpo y transformar tu historia. En cada episodio exploraremos cómo reconectar con nuestra autenticidad, liberando aquello que nos aleja de nuestro verdadero potencial. Mi intención es que cada conversación sea un mapa de regreso a ti y que puedas experimentar la totalidad de tu ser. Bienvenidas, bienvenidos al episodio de hoy, domingo, fresquito en Madrid. Se nota un montón que ha bajado la temperatura y se nota también que han cambiado la hora, ¿no? ¿Por qué nos siguen haciendo esto? Bueno, el otro día abrí un cajetín en mis historias de Instagram donde os preguntaba por sugerencias para próximos podcasts y hubo una que se repetía todo el tiempo. Así que hoy quiero abrir este melón, este tema que toca nuestra fibra más profunda y a la vez es una de las emociones más incomprendidas y reprimidas, la ira. Hoy vamos a explorar en profundidad esta emoción. ¿Y por qué la ira femenina genera tanta incomodidad? ¿Por qué nos enseñaron a reprimirla y a taparla? La sociedad lleva siglos construyendo una idea donde la ira femenina no solo se reprime, sino que se desacredita. No se trata ya de simplemente ignorarla, sino que hay toda una maquinaria social entera que se encarga de convencernos de que expresar nuestra ira nos hace menos válidas, o menos racionales, o menos dignas, menos espirituales, menos evolucionadas, menos conscientes, ¿no? Y esta descalificación de la ira en las mujeres es un mensaje continuo que va moldeando nuestra relación con esta emoción, que es tan fundamental como vamos a ir viendo. Desde pequeñas, a muchas, y si no recuerda, mira hacia atrás un poco, nos han dicho que si levantamos la voz o mostramos frustración, estamos siendo histriónicas o dramáticas. Y hemos escuchado frases a lo largo de nuestra vida una y otra vez del tipo, calladita estás más guapa, cambia esa cara, cuando estamos enfadadas pero no podemos expresar el enfado. Yo recuerdo que mi padre me decía esto, yo estaba enfadada pero el enfado en mi casa no se podía expresar. Entonces me decía, cambia esa cara. O te vas a quedar sola si sigues así, con ese carácter nadie te va a querer, relájate, no es para tanto. ¿Te suena? Las mujeres fuertes asustan. Pero luego hay también esta doble moral, que no tengo ninguna intención de entrar en debates ni de crear más separación, pero esto es un contexto que es necesario traer porque es una realidad que existe y con la que coexistimos, y es esta doble moral, que es que este tipo de juicio no se lanza igual sobre los hombres. A un hombre que alza la voz se le ve con respeto o incluso con admiración, ¿no? Se dice, es un tipo que se impone. Una mujer enfadada es una mujer histérica, pero un hombre enfadado es un hombre enfadado. Es considerado fuerte, decidido, ¿no? Nosotras, en cambio, pasamos a ser vistas como poco controladas o desubicadas y así acabamos internalizando que mostrar enfado nos resta autoridad o nos resta credibilidad. Esta realidad social y cultural está profundamente grabada en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Por eso hoy quiero que empecemos a ver la ira desde otra perspectiva, una que honre como la respuesta poderosa que realmente es. Entonces, mi propósito con este episodio es ayudar a desmitificar la ira femenina y explorar cómo se manifiesta en nuestro cuerpo, lo que llamamos la somática de la ira, y destacar por qué es una emoción sagrada que merece ser escuchada, expresada y respetada. Porque nuestra ira no es solo una reacción emocional, es un mensaje profundo y poderoso que nos muestra lo que nuestro cuerpo necesita para sentirse seguro y honrado. Así que si alguna vez has sentido que tu ira es una señal de debilidad o de falta de espiritualidad, o si has intentado ocultarla para encajar mejor, te invito a que te quedes y te replantees todo esto conmigo.
Te voy a hablar de cómo nuestra ira puede ser una aliada, una parte de nosotras que necesita su propio espacio para expresarse y ser sanada. Cuando la ira femenina se desacredita, se manda el mensaje de que nuestros sentimientos son exagerados o infundados, haciendo que muchas de nosotras lleguemos a dudar realmente de nuestra percepción de la realidad, en lugar de permitirnos validar esa sensación de injusticia o de invasión de límites que estamos experimentando y sintiendo a través de esta emoción. Empezamos a autojuzgarnos y nos cuestionamos si realmente es para tanto, ¿estaré exagerando? ¿No? Hace unas semanas, unos meses ya, yo tuve un encontronazo con una íntima amiga. Tuvimos una conversación que traspasó todos los límites y toda la capacidad de mi sistema nervioso para poder sostenerla, y que además previamente yo le había comunicado a ella y que además habíamos acordado no traspasar, pero ella insistía una y otra vez sobre un mismo tema que ya habíamos hablado largo y tendido y que le había pedido que aparcáramos de momento. Pero siguió insistiendo y me enfadé. O sea, llegó un momento en el que realmente me enfadé. Y mi enfado se percibía en todo mi cuerpo, en mi tono, en mi lenguaje corporal. Yo soy muy expresiva, bueno, porque mi cuerpo tiene esta libertad de poder expresar, está abierto. Entonces mi frustración y mi ira, totalmente válidas, fueron aumentando, ¿no? Fueron increciendo, porque me sentía ante una constante invasión y una invalidación. Pero paradójicamente, en lugar de reconocer esta invasión, lo que recibí fue: mira cómo te pones, o escucha tu tono comparado con el mío, desde ahí como un monotono, ¿no? De yo estoy aquí muy centrada y cuidado, porque esto es represión, ¿vale? Entonces este tipo de comentario es una forma clásica de manipulación emocional. Y no es la primera vez que yo experimento esto, me ha pasado con más mujeres que no están en contacto con su ira, que no están en contacto con esta agresión positiva, que ahora vamos a ir hablando, y que en realidad la tienen totalmente suprimida y reprimida, y que te hablan desde este lugar que parece descentrado, pero no es un lugar centrado, es un lugar desconectado, y hay una gran diferencia, ¿vale? Entonces, volviendo a que este tipo de comentarios son formas clásicas de manipulación emocional, que muy probablemente es lo que les hayan hecho a ellas. Pero es una bandera roja en cualquier relación. La manipulación aquí se manifiesta en la forma en que nuestra respuesta, que es completamente comprensible, es utilizada en nuestra contra. En lugar de enfocarse en la falta de respeto hacia nuestros límites, la otra persona gira la conversación para que el problema ahora seamos nosotras, cuestionando nuestro tono o nuestra reacción. ¿Vale? Es una técnica que desvirtúa la situación y desplaza el foco del comportamiento irrespetuoso hacia nuestra reacción emocional. Porque claro, una persona que está hipotónica en un lugar de monotono expresando algo, parece que tiene más autoridad emocional para validar lo que está expresando, que si una persona que está enfadada y está expresando desde su enfado, parece que es que mira qué tono, ¿no? Cuidado con esto. Esto es muy interesante, porque esto es una estrategia que busca invalidar lo que sentimos y justificarse. Entonces, en infinidad de contextos similares, muchas veces el resultado es que al final aprendemos a tragarnos esa ira. Sí, hemos experimentado esto desde que éramos niñas. Aprendemos esa desconexión de la que os hablo y a gestionarla en silencio o a disfrazarla con otros tonos para que sea aceptada. Y claro, luego nos sale en forma de pasivo-agresividad, ¿no? Y de este tipo de comentarios y de estos tipos de invalidaciones. Pero claro, esa represión constante no se evapora, no se diluye en el éter, ¿no? Se acumula y se convierte en malestar físico-emocional. Y muchas veces acaba erosionando nuestra autoestima también y la conexión con nuestra propia verdad. Entonces, piensa por un momento en cómo tu cuerpo reacciona cuando sientes que alguien cruza tus límites, cuando percibes una injusticia o cuando sientes que te atacan de alguna manera. Esa es la ira. Y es una reacción automática y profunda que activa nuestro sistema nervioso y que nos muestra que hay algo que proteger. La ira es una emoción profundamente incomprendida porque a menudo y de manera muy injusta
ha estado relacionada con la violencia, pero ira no tiene nada que ver con violencia. La ira, en su esencia, no es destructiva ni agresiva. Es una forma de autoafirmación, es una señal de nuestro cuerpo y mente que dice, aquí estoy, esto me importa, esto me afecta. Es una emoción que surge cuando sentimos que algo esencial para nosotras ha sido amenazado o ha sido cruzado. La ira es una respuesta de autodefensa que busca protegernos y no tiene nada que ver en sí misma con hacer daño a otros. Nada que ver. Para muchas personas, el problema con la ira surge de asociarla exclusivamente con actos de violencia o de rechazo. Y aquí es donde viene la confusión. Por eso es esencial separar estos conceptos. La violencia es una acción que implica un intento de dañar o de imponer y puede manifestarse desde el odio, la venganza, el resentimiento, pero la ira es simplemente una emoción. Es una energía intensa que nos invita a actuar, a hablar, a poner límites, a hacernos respetar. La ira entonces se convierte en una autoafirmación positiva cuando la canalizamos y la expresamos con claridad y con respeto hacia nosotras mismas y hacia los demás. ¿Sí? Cuando sentimos ira, nuestro cuerpo nos está enviando un mensaje claro. Esto no es lo que necesito o esto no es justo para mí. Es una invitación a tomar conciencia de nuestros propios límites y de lo que realmente valoramos. En lugar de rechazarla o temerla, podemos empezar a verla como una aliada que nos ayuda a conectar con nuestra autenticidad y nuestra dignidad. La ira es una emoción que nos devuelve a nosotras mismas, que nos saca de la pasividad y nos recuerda que somos dignas de respeto. Por tanto, cuando hablamos de la ira como una autoafirmación positiva, estamos diciendo que podemos usar esta energía para defender nuestra integridad y para fortalecer nuestra conexión con nuestra verdad. Expresar ira no es expresar agresión. Es expresar amor propio, es expresar respeto hacia nosotras y expresar claridad en nuestras relaciones. Cuando canalizamos la ira desde este lugar de autenticidad, estamos diciendo esto me importa, esto me duele y nos estamos dando el espacio para actuar de acuerdo a nuestros propios valores. Por eso es muy importante diferenciar la ira de la violencia. Para poder permitirnos sentir ira sin culpa y sin miedo, porque esto nos ayuda a vivir desde un lugar de más honestidad y de más fortaleza. Nos conecta con nuestra capacidad para afirmar quiénes somos y para vivir en coherencia con eso. Y con la confianza de que sentir ira es una parte natural y necesaria de ser auténticas y de ser completas. Y ahora vamos con la parte somática. La ira, desde el punto de vista del sistema nervioso, es una señal fundamental de alerta. Es una respuesta instintiva, una que no nace de la razón, sino de la necesidad de protegernos. Sentir ira es parte de nuestro instinto de supervivencia, es nuestra brújula interna de nuestro sistema nervioso, activándose para cuidarnos, para decir, esto no está bien para mí. Esto no está bien para mí. Entonces, en lugar de alejarnos de eso, necesitamos escucharla, necesitamos escuchar su mensaje. Nos hemos acostumbrado a ver la regulación emocional como un estado de calma, de serenidad, pero esa idea de regulación total, eso es un mito y que muchos influencers de somática están creando mucha confusión al respecto, porque estar regulada no significa no sentir nada, no significa no sentir ira, ni significa estar en paz todo el tiempo. No. La regulación verdadera es una capacidad flexible que nos permite sentir todo eso y sostener y expresar emociones difíciles como la ira, sin que éstas nos desborden. Eso es la regulación real. De hecho, ser capaz de sentir ira y expresarla de manera saludable es un signo de regulación y de evolución emocional. No eres menos espiritual ni menos consciente por sentir ira. Todo lo contrario. Cuando conocemos nuestra ira, cuando nos permitimos sentirla y aprender de ella, estamos practicando la verdadera regulación.
Y aquí viene un punto importante. La ira, bien manejada, es sagrada. Nos da información esencial sobre nuestra experiencia, sobre los lugares donde quizá hemos permitido que otros crucen nuestros límites o donde hemos sido vulnerables. Es una guía que nos ayuda a tomar decisiones más auténticas y a defender aquello que realmente valoramos. Al final del día, nuestra ira es una manifestación de nuestro amor propio y de nuestro deseo de protegernos. Si aprendemos a escucharla y a expresarla desde un lugar de conciencia, se convierte en una fuerza que nos permite conectar con nuestra integridad, o más bien reconectar con nuestra integridad. ¿Te has dado cuenta cómo desde pequeñas se nos ha enseñado de maneras sutiles y no tan sutiles a inhibir nuestra ira? Las mujeres en general hemos sido condicionadas a reprimir nuestra rabia, a no incomodar, a mantenernos en calma. Aunque nuestro interior esté gritando, estamos ahí con el arquetipo de la mujer buena, guapa, sumisa, calladita. Este condicionamiento viene de tantos lugares, desde la escuela, donde el enfado puede interpretarse como falta de disciplina, hasta en nuestras casas, donde la familia espera que cumplamos un rol apaciguador, ¿no? Casi a cualquier costo. Si miramos frases más de cerca, como calma, no es para tanto, o no te pongas así, relájate, que aunque parezcan inocentes, contienen un mensaje profundo. Porque estas frases deslegitiman nuestra ira y refuerzan la idea de que expresar enfado es algo negativo. Esto crea un ciclo en el que sentimos que para ser amadas o para ser aceptadas nos tenemos que tragar nuestra rabia, tenemos que ignorarla o tenemos que esconderla. Y terminamos encontrándonos en un dilema, tratando de cumplir con la expectativa de ser agradables, palatables, mientras nuestro cuerpo clama por expresar una emoción que es totalmente válida y natural. Este condicionamiento afecta profundamente nuestra relación con esta emoción y que podamos acceder a ella. Hay muchas personas, particularmente mujeres, que no pueden acceder a la ira. ¿Cuántas mujeres me encuentro en mis talleres, en mis retiros, que no pueden acceder a esta fuerza de vida? No solo se nos ha enseñado a no expresarla, sino también a tener miedo de ella, a asociarla con falta de control, con falta de educación, con falta de feminidad también, ¿no? Y aquí radica uno de los problemas más grandes. Cuando nos enseñan a reprimir la ira, también estamos perdiendo la conexión con una parte de nosotras esencial, una parte de nosotras que nos defiende, que establece límites y que nos ayuda a reconocer lo que no nos hace bien. ¿Y qué pasa cuando reprimimos nuestra ira? Porque este tipo de represión emocional no desaparece. Se queda atrapada en el cuerpo. La ira, como cualquier otra emoción, vive en el cuerpo. Cuando sentimos ira, nuestro cuerpo responde de inmediato. El ritmo cardíaco se acelera, los músculos se tensan, la temperatura corporal sube y se genera una energía de activación que podemos sentir en distintas partes del cuerpo. Nuestro cuerpo es el recipiente de nuestras emociones. Cuando ignoramos o rechazamos una emoción tan poderosa como la ira, esa energía de supervivencia, de movilización, se queda atrapada en nuestro sistema nervioso y en nuestros músculos, generando inflamación, tensión crónica y otros síntomas. Un ejemplo común es la tensión constante en el pecho, en los hombros, en el cuello. Muchas de nosotras no hemos tenido la oportunidad de expresar la ira y en su lugar nuestros músculos la sostienen. Seguramente has notado que después de una situación que te frustró profundamente, anda, mira, casualmente aparece un dolor inexplicable en el cuello o en el estómago. Estos síntomas no son aleatorios, son señales de que nuestra ira se está expresando de la única manera que puede, a través de nuestro cuerpo. No expresar nuestra ira también afecta a nuestra salud emocional. Empezamos a desconectarnos de nuestra capacidad de poner límites, de defendernos, de decir no cuando algo nos hace daño. Es como que vivimos en un estado de autocensura emocional que afecta a nuestra autoestima.
y que genera una disonancia entre lo que sentimos y lo que mostramos. Y esta disonancia, con el tiempo, nos hace sentir fragmentadas, desconectadas de nuestra verdadera esencia y vulnerables a situaciones y personas que no nos hacen bien. Trauma es uno de los motivos por los que bloqueamos este impulso natural, convirtiendo la expresión de la ira en algo que percibimos como peligroso o prohibido. Cuando hemos vivido experiencias traumáticas, y todos las hemos vivido en mayor o menor grado, pero especialmente en la infancia o en relaciones donde nuestra seguridad emocional o física ha estado en juego, muchas de nosotras aprendemos a ver la ira como algo que debemos reprimir para evitar más daño. En situaciones de abuso o negligencia, expresar ira podía suponer un riesgo real de rechazo, de castigo o de más sufrimiento. Así que para sobrevivir, muchas personas aprenden a contener esta energía de agresión positiva, encapsulando su ira y percibiéndola como algo que es mejor no mostrar. Pero este bloqueo, esta encapsulación, queda grabada en el sistema nervioso y se convierte en un patrón somático, en un patrón postural. Los músculos se tensan, el diafragma se cierra, la respiración se contiene. Nos acostumbramos a frenar esta energía en nuestro propio cuerpo porque trauma nos ha enseñado que es más seguro mantener la paz que defender nuestra autenticidad, nuestros límites, nuestra verdad. Y con el tiempo, esta incapacidad para expresar esta emoción deja una huella en nuestro sistema, sobrecargándolo, provocando todos los síntomas físicos que antes comentaba, pero también ansiedad, depresión, enfermedades psicosomáticas de todo tipo. La agresión positiva y la ira son parte de nuestra integridad. Son la fuerza que nos recuerda lo que es importante para nosotras y nos ayuda a reclamar nuestros límites y nuestra dignidad, sin recurrir a la violencia o al daño. Parte de sanar trauma significa precisamente esto: volver a darle espacio a nuestra ira como una respuesta legítima y segura. Nos invita a recuperar la confianza en que nuestro cuerpo sabe cómo sostener esta energía y expresarla de manera que nos fortalezca y nos conecte con nuestra esencia. A través del enfoque somático, podemos reaprender que nuestra ira no es peligrosa ni inadecuada. Al contrario, es la voz de nuestro ser auténtico reclamando espacio y diciendo: aquí estoy. Fíjate el mundo animal. En el mundo animal no existe la duda sobre la legitimidad de la ira o de la defensa. Una loba no se cuestiona si está exagerando cuando saca los colmillos para proteger a su manada. Para ella, la agresión positiva es una respuesta automática, necesaria y completamente natural. Sabe que debe marcar su territorio y poner límites para salvaguardar la paz de su entorno, y no necesita justificar o minimizar su reacción. Su ira es la expresión de su cuidado, de su amor por los suyos y de su derecho a existir sin amenaza. Esto es muy mamífero. Nosotras, aunque humanas, también somos mamíferas. También poseemos este instinto natural de protección y defensa. En esencia, nuestro cuerpo y sistema nervioso están diseñados para reaccionar y movilizarse cuando percibimos una amenaza o una invasión a nuestro espacio o a nuestra dignidad. Pero trauma y el condicionamiento social nos han desconectado de esta respuesta intuitiva. A diferencia de los animales, hemos aprendido a reprimir esta agresión positiva, a callar el impulso de protegernos para mantener la calma o para ser buenas. Sanar esta desconexión es recuperar, en cierto modo, nuestra naturaleza animal, es volver a esa leona, esa loba, ese instinto de autodefensa que sabe sin cuestionamientos cuándo y cómo reaccionar para protegernos. Aprender a expresar nuestra ira de forma consciente y saludable es un acto de regresar a esa verdad instintiva, a recordar que nuestra agresión positiva no es violenta ni peligrosa. Es simplemente la expresión de nuestra naturaleza más profunda, de la vida que nos recorre, que no quiere renunciar a su derecho a protegerse, porque la vida se protege todo el tiempo. Fíjate. Cuando esta energía está integrada, nos permite vivir desde un lugar de autenticidad. Igual que los animales en la naturaleza nos recuerdan lo que significa estar plenamente vivas y enraizadas en nuestra esencia. Cuando otras personas reaccionan, a menudo negativamente,
a nuestra expresión de enfado, de límites, de autenticidad, de autoridad, de soberanía interna, lo que realmente está sucediendo tiene muy poco que ver con nosotras. La intensidad de su reacción suele reflejar sus propias luchas internas y una incapacidad muy a menudo para conectarse con aquello que nosotras hemos mostrado. Firmeza, autenticidad, capacidad de decir no, de defender nuestro espacio. Estas son cualidades que muchas personas por miedo o por condicionamiento no han aprendido a permitirse y en lugar de mirar hacia adentro, proyectan su incomodidad hacia afuera. Hace poco me escribió una mujer que sigue mi cuenta de Instagram, de Mujer Alquimia, y me decía, yo recuerdo hace tiempo, Lorena, que veía tus reels y había algo ahí que me producía rechazo y decía, no es para mí. Y con el tiempo me di cuenta que eso que me producía rechazo era tu firmeza y era tu seguridad. Y que yo me había desapropiado de esa firmeza y de esa seguridad. Y esto es muy común en los círculos de mujeres. Es muy, muy común. Cuando alguien responde con incomodidad o con crítica a nuestra autoafirmación, tienen delante un reflejo de lo que no han podido integrar en sí mismos. Tal vez les resulta difícil aceptar su propio derecho a defenderse, a mostrar su verdad o a expresar sus límites. Y al vernos hacerlo, surge en ellos una resistencia que no tiene nada que ver con lo que estamos expresando, sino con aquello que ellos mismos no han podido enfrentar. En cierto sentido, la autenticidad de otros, muy a menudo, puede resultar desafiante para otros, para aquellos que están recibiendo esa autenticidad, porque es un recordatorio de su propio trabajo emocional pendiente, ¿entiendes? Aquí es fundamental recordar que su reacción no es algo que nos corresponda resolver. No somos responsables de la incomodidad que pueda despertar nuestra presencia en alguien más, ni de suavizar nuestra verdad para que otros se sientan cómodos o a gusto. No, cada persona tiene su propio proceso y su reacción frente a nuestra autenticidad es parte de ese proceso y de ese camino. Nosotras estamos aquí para vivir de acuerdo a lo que sentimos y necesitamos, para expresar nuestra verdad con respeto y con claridad, y eso es suficiente. Las reacciones de los demás ante nuestra autenticidad no nos pertenecen y de hecho son una invitación para que ellos mismos o ellas mismas reflexionen sobre lo que les incomoda y por qué. En lugar de asumir esa incomodidad como algo nuestro, podemos soltarla y reconocerla como una parte del viaje emocional de ellos, no del nuestro. Potente el tema, ¿eh? Y ya recapitulando para cerrar este episodio, tu ira sagrada es una fuerza de vida, es una manifestación de esa energía instintiva que llevas dentro para protegerte y para afirmar quién eres. La ira no es algo que tengas que temer o reprimir, al contrario. Es una aliada que te ayuda a conectar con tus límites, con lo que te importa y con tu dignidad. Quiero que recuerdes a esa leona, la loba, el animal que no se cuestiona su derecho a defenderse, a proteger su espacio y su paz. Y así, en cada momento en que sientas esa energía recorriendo tu cuerpo, recuérdate que estás siendo fiel a tu naturaleza, a ese instinto de cuidado y respeto hacia ti misma. Sanar es también aprender a honrar esta parte de ti, a liberar esa fuerza que te conecta con lo más profundo de tu ser. No tengas miedo de tu ira. Siente su verdad, escúchala, deja que te guíe. La vida completa, auténtica y libre incluye el derecho a expresar esta energía con todo el amor y toda la firmeza que mereces. Porque cuando te permites expresar esta fuerza, te estás permitiendo ser tú misma sin concesiones. Es vida, es poder y es parte de ti. Y por eso merece ser respetada y escuchada. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Cómo lo ha recibido tu cuerpo? Observa qué sensaciones están presentes, qué se ha validado dentro de ti, qué verdad has descubierto y cómo te sientes ahora.
Quiero darte las gracias por acompañarme y si te ha gustado, no olvides suscribirte y dejarme 5 estrellitas. Aquí manda el algoritmo y tu apoyo me ayuda muchísimo a llevar este mensaje a más personas, a expandir este canal, a expandir este podcast y seguir caminando juntos en este fascinante viaje de regreso a nosotros mismos. Si crees que puede resonar con alguien cercano, compártelo y ayúdame a expandir esta red de autenticidad y de transformación. Te mando mucho amor. Vamos juntas.